Bueno, Marcelo, ha llegado el momento en el cual gran parte de los médicos te van a agradecer muchísimo cuando aprendan este concepto, porque realmente los debe haber inquietado mucho de no saber qué hacer. Hay un gran problema y preocupación por el tema vello. El mundo va en un sentido evolutivo. Hoy los hombres nos depilamos y las mujeres que inicialmente se depilaban están siempre teniendo en cuenta el tema de lo que significa la depilación, lo que cansa, lo que cuesta y lo que hace sufrir. ¿Cómo podríamos salir del tema vellos desde la visión, desde la cosmiatría y la estética, a darnos cuenta del tema vello y patología? Sacando del medio lo que puede ser herencia, en donde va a seguir teniendo que estar la depilación y en otros casos habrá algún tratamiento de fondo. Los síndromes hiperandrogénicos en la práctica diaria son sumamente frecuentes. Las estadísticas son realmente clarísimas. Aproximadamente un 10% de los pacientes que consultan, mujeres que consultan en el consultorio, se quejan del aumento de su vello y del acné. Entonces el médico clínico tiene que reconocer con herramientas sencillas cuando está ante la presencia de un síndrome hiperandrogénico por exceso de alguna hormona androgénica o cuando está con una cuestión que tiene que ver con la raza o con la toma, por ejemplo, de algunos fármacos. Nunca hay que olvidarse de interrogar cuando una paciente tiene mucho vello qué fármaco toma, porque si está tomando glucocorticoides, si es una epiléptica con fenitoína o está tomando alguno de los anticonceptivos antiguos con gestágenos androgénicos, ahí está la causa del aumento de su vello. Otras patologías, por ejemplo, muchas obesas, ¿sí?, con síndrome de insulinoresistencia o síndrome metabólico, tienen muchos vellos con andrógenos normales. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces el médico clínico tiene que saber, por ejemplo, el vello, si crece en las zonas andrógenos sensibles, y las zonas andrógenos sensibles hay que aprender a reconocerlas. Toda la línea media entre las mamas, el triángulo del pubis, del vello pubiano, se convierte en un rombo y sube hacia el ombligo. Hay vello entre las mamas, en las areolas, toda la zona del bigote, de la pera, del bozo, que se llamaba antes, patillas, la zona posterior de la espalda, y tener en cuenta que, por ejemplo, el antebrazo o la pierna no son zonas andrógenos sensibles, y hay muchas mujeres racialmente velludas, por ejemplo todas las descendientes del Mediterráneo, que tienen mucho pelo en el antebrazo y en las piernas, pero no lo tienen en los brazos y en los muslos. Entonces hay que reconocer las zonas andrógenos sensibles. El endocrinólogo, van a ver en un cuadrito, nosotros nos manejamos con una escala, que es un score, que se llama la escala de Ferriman-Gallwey, donde le asignamos a cada zona andrógeno sensible una puntuación. Si el paciente tiene mucho puntaje, tiene gran posibilidad de tener un síndrome hiperandrogénico. Otros datos adicionales: si la musculatura cambia, se hace viril, se hace de hombre, es un dato muy importante de virilización. Lo mismo la presencia de calvicie frontal, ¿sí?, la presencia, por ejemplo, de clítoromegalia. Eso indica que la concentración de andrógenos es muy alta y debo sospechar patologías raras, por ejemplo, un tumor suprarrenal o un tumor ovárico. Ustedes han visto que es muy importante el llamado a la reflexión y el tener absolutamente en cuenta el conocimiento, el marco teórico, el razonamiento fisiopatogénico, porque nadie se puede enfermar de lo que quisiera, sino de lo que puede. Y no todos los síntomas evidencian daño de órgano. Hoy hay muchísimos síntomas que no podemos encuadrarlo en las categorías clásicas. Entonces tenemos que ser muy prudentes y tenemos que tener todos los datos y todo el contexto en el que se pueden decodificar los verdaderos significados clínicos. Bueno, Marcelo Estivala fue un brillante alumno de medicina que cuando uno lo veía en las primeras filas
le tenía un poco de miedo por las preguntas que hacía, porque dejaban pagando más de un docente, y uno se imaginaba un brillante profesional, y bueno, en esto no nos equivocamos. Ustedes han escuchado a una persona con un enfoque clínico clarísimo, con un sentido común muy importante, con una empatía muy alta y un nivel de inteligencia emocional, porque además él es un artista. Así que, Marcelo, muchas gracias. ¿Y cuál sería tu mensaje final? Bueno, para darle la síntesis en los síndromes hiperandrogénicos, y antes que se me quede en el tintero, esta patología probablemente la tengan que derivar al endocrinólogo porque los gastos de investigación son sumamente costosos. Si yo me pongo a pedir andrógenos para saber la enfermedad, voy a gastar muchísimo dinero, pero nos conformaríamos en atención primaria con un buen diagnóstico. Recuerden que la principal causa de síndromes hiperandrogénicos es el síndrome del ovario poliquístico y el hirsutismo idiopático. Y por ahí, de vez en cuando, si hay datos en la familia, van a ver algún síndrome genético que se llama hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío, era una enzimopatía por déficit de 21-hidroxilasa. Yo tengo varios pacientes que tienen antecedentes en la familia y que probablemente sería bueno que vayamos a repasar en los textos un poquito sobre las principales causas. En los cuadritos que le vamos a mostrar hay un cuadrito de las principales causas de hiperandrogenismo. Muchas gracias, hasta la próxima.